Listo, ya estamos en directo, ya estamos en vivo. Bueno, mijo, espera. Te voy a comenzar, mijo, ya. Listo. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia. De hoy, noviembre 6 del año 2022. Algo que nos hizo falta y a la audiencia le gusta es nuestro intro. Así que vamos a poner nuestro intro ya que hace parte de nuestro himno. Ay, ya sonó, Iván. Uy, qué bien, qué bien. Sí. Hoy tenemos noticias desde Colombia, Suecia, Puerto Rico, Chile, Brasil, República Dominicana, Reino de Marruecos al norte de África, Cuba, Bruselas y Bolivia. En defensa, sabotaje en el balotaje en Brasil. En defensa de connacionales en Dominicana. Escucharnos es el paso hacia la paz universal. Condenan bloqueo contra Cuba en la ONU y grave situación carcelaria en Ecuador, además de miedo, terror y shock colectivo en la hermana República de Bolivia. Estos son nuestros titulares. Al miedo tenerle amistad en Colombia. 9 de noviembre, gran huelga nacional en Bélgica. Ley de espionaje y que la FIFA pudo haber sido infiltrada. Lucha contra la privatización en Puerto Rico. Chile hacia la recesión. De esta forma, audiencia, damos inicio al desarrollo de los principales hechos noticiosos acá en su noticiero Radio Clarín de Colombia, empezando con País Colombia. Durante la instalación del 8º Congreso de Comunicación Estratégica en Medellín, Antioquia, el popular Pirri planteó algo así de que al miedo hay que tenerle amistad. Así nos lo informa nuestro corresponsal en Colombia, Saúl Ignacio Peláez. Lo escuchamos, Saúl. Buen día, audiencia. Durante la instalación del 8º Congreso Internacional de Comunicación Estratégica en el campus universitario de la Universidad de Medellín, se presentó a la misma el popular Pirri. Entre las apreciaciones más importantes dentro de esta charla inaugural que se tuvo con él, palabras más, palabras menos, en forma textual dijo lo siguiente: al miedo hay que tenerle amistad, al miedo no hay que serle enemigo de él, al miedo hay que saberlo manejar y al miedo hay que saberlo sortear. Y esto lo dijo ante más de 700 personas en el auditorio del Teatro Principal de la Universidad de Medellín el día 2 de noviembre de 2022, inspirado más que nada en toda la trayectoria periodística y de contador de historias, tanto acá en Colombia como en otras partes del mundo, y toda la trayectoria que ha tenido en estos últimos tiempos por las redes sociales y como influencer. De todas maneras, son importantes estas apreciaciones porque es importante también recalcar que no solamente es importante hacer lo que se quiere, sino también querer lo que se hace. Otra palabra más textual de parte de Pirri y una enseñanza más para los que amamos la comunicación en todos sus géneros: periodismo, investigación, locución, comunicación popular y alternativa, etcétera, etcétera, etcétera. Para Radio Clarín de Colombia les habló desde la ciudad de Medellín Saúl Ignacio Peláez Arango. Muchas gracias. Gracias, Saúl Ignacio, y de verdad que es un buen mensaje el que nos deja el colega Pirri. Oiga, con razón que los medios de la extrema derecha lo sacaron de por allí, pues cómo no, si es que Pirri estáis con el pueblo. Y ahora nos vamos otro ladito, otro un poquito mucho más allá del charco, como dicen por ahí, nos vamos hasta Suecia. Detener la ley de espionaje extranjero y el avance de las potencias extranjeras es una urgencia en Suecia, porque quieren sofocar la libertad de expresión. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal, que se ubica allá
allá en Suecia, José Cheo Sánchez. Adelante, Cheo. Saludos, amigas y amigos. Detener la ley de espionaje extranjero y el avance de las potencias extranjeras que quieren sofocar nuestra libertad de expresión. En estos días quedó claro que el denunciante australiano David McBride será llevado ante la justicia a pesar de una ley de denunciante que se supone protege a quienes filtran información en interés público. Está acusado de hacer referencia a la seguridad de Australia. El ex abogado del ejército ahora se enfrenta a la cárcel por divulgar documentos clasificados a los medios como los soldados australianos en Afganistán asesinaron civiles inocentes, incluidos niños. La revelación condujo a una investigación que mostró cómo los soldados australianos colocaban armas de forma rutinaria junto a los civiles asesinados, es decir, falsos positivos, y cómo se ordenaba a los soldados recién llegados que ejecutaran a los prisioneros de guerra como un ritual de iniciación. En Suecia también se está perfeccionando las herramientas que facilitarán la búsqueda de denunciantes y denunciantes de crímenes de guerra. Más recientemente, a través de una nueva ley sobre el llamado espionaje extranjero, que se introducirá no solo en el Código Penal, sino también en la regulación de la libertad de prensa y la ley de libertad de expresión. A partir del 1 de enero de 2023 estará prohibido revelar información secreta que pueda, entre comillas, dañar las relaciones de Suecia con otros países, independientemente si la intención es entrar en el negocio de una potencia extranjera o no. Pero a pesar de la injerencia sin precedentes en la libertad de expresión y la libertad de prensa, ha habido un silencio casi mortal en el debate político sobre la nueva ley. Para Radio Clarín de Colombia les habló desde Suecia José Cheo Sánchez. Gracias, José Cheo. Triste saber lo que le está ocurriendo al pueblo allá en la hermana República de Suecia, allá al otro lado del charco, después de que con los pretextos de la guerra Ucrania-Moscú, entonces se acelerara el ingreso de Suecia a la OTAN. A mal paso que dio la hermana República de Suecia por allá. Gracias, José Cheo. Y eso no olvidar que estamos hablando de un país desarrollado donde también se presentan falsos positivos, así como en Colombia. No debemos de olvidar tantos fallecimientos de los que tenemos conocimiento, pero también tenemos que analizar cuántos de esos casos aún están en el olvido. Muchas gracias, José Cheo. Continuamos con hechos noticiosos acá en su noticiero Radio Clarín de Colombia. Aunque en Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal impuesta por Estados Unidos, son muchas las organizaciones comunitarias que luchan contra políticas privatizadoras y neoliberales. Así nos lo hace saber nuestra corresponsal Berta Yuberchechi desde Puerto Rico. La escuchamos, Berta. Buenos días, audiencia. Aunque en Puerto Rico la Junta de Control Fiscal impuesta por Estados Unidos sigue como tren desbocado la avanzada neoliberal de privatizaciones y políticas para vender el país, hay sin embargo un conjunto de organizaciones a nivel comunitario que luchan haciéndole frente a estas políticas. Hace unos días estos esfuerzos a nivel de pueblo coincidieron en dos amplias reuniones en Utuado y Adjunta en el área montañosa del país. Una fue el primer encuentro nacional de agroecología de Boriquén, que se hizo en el recinto de Utuado de la Universidad de Puerto Rico. Allí se reunieron decenas de pequeños agricultores y agricultoras para coordinar esfuerzos a nivel del archipiélago y así fortalecer su trabajo de producción, ya que no existe ningún incentivo gubernamental suficiente para que nuestro país sea autosustentable en este renglón tan importante. De hecho, la política gubernamental es incentivar grandes corporaciones extranjeras como Monsanto. Esta política nefasta queda reflejado en que se importa un 85% de los alimentos que consumimos. A unos minutos de Utuado, en Adjunta,
También se reunían con urgencia decenas de organizaciones de base en lo que llamaron un junte comunitario de territorios insumisos. Allí también la meta era la coordinación para una lucha de rescate del país. Estas organizaciones que día a día están dando la batalla por la defensa del medio ambiente, rescatando terrenos y edificios, haciendo asambleas en plazas públicas para la educación popular, preservando nuestra cultura, luchando en contra del desplazamiento de comunidades pobres y muchas otras acciones que benefician a sus comunidades, tienen un denominador común. Y es el afán de los capitalistas imperialistas para convertir a Puerto Rico en un centro financiero para el beneficio de millonarios extranjeros. Pero gracias al trabajo de todas estas organizaciones de autogestión, junto a las demás agrupaciones y partidos políticos de izquierda, la tarea de vaciar a Puerto Rico para que sea un Puerto Rico sin puertorriqueños va a ser muy difícil. Y como lo dice la consigna, ni la Junta ni bonista, Puerto Rico es nuestro y punto. Desde Puerto Rico para Radio Clarín de Colombia, les habló Berta Yuberchechi. Acertado lo que dice nuestra colega Berta Lluver, decía, gracias, muy bien, Berta Lluver, y es que de verdad un Puerto Rico, sin puertorriqueños sería grave, los boricuas ahí tienen que estar primando, y es más, Berta, y querido pueblo boricua, el mismo imperio norteamericano les está presionando a todos los días escalar más ese proceso emancipador, porque los boricuas tienen que ser emancipados, libres, totalmente libres, más temprano que tarde. Gracias, Berta Lluver. Ahora nos regresamos a la plataforma continental, nos regresamos hacia nuestro norte, es el sur, allí por el lado de Chile. La crisis continúa en Chile, avisorándose que el próximo año ya se da una realidad, la recesión económica. Para los que en Colombia dicen pues que la recesión económica, que el aumento del dólar pues lo propició Petro y el pacto histórico. Si en la mayoría de todos los países del mundo, inclusive Estados Unidos, los mandíbulas largas están graves por la inflación. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Chile, Enrique Sáenz. Adelante, Enrique. Red Internacional de Comunicación, Radio Clarín de Colombia. La crisis continúa en Chile. Ya se da como un hecho que el próximo año Chile entra en recesión. La noticia sin duda estremece a los trabajadores que a esta altura y hace ya bastante tiempo ven como sus sueldos se encuentran congelados en relación a la constante alza de los productos básicos. Durante la pandemia y cuarentena los precios no pararon de subir. La vista paciencia de una clase política cómplice con el gran empresariado. La inflación en este año ha causado los estragos y angustias propias de los hogares trabajadores, todo bajo un gobierno que no cesa en ceder ante el empresariado, llenándolos de elogios y elevándolos a su categoría de santos patronos. Fue en el contexto de la reunión de uno de los gremios más importantes del empresariado que Boric no dudó en elogiar al mismo empresariado cómplice de la dictadura de Pinochet, del golpe de Estado contra Allende y de ser el sostén del actual modelo neoliberal. Esta nueva constatación de la descomposición político-ideológica de Boric y del progresismo sin duda traerá mayores perjuicios para los trabajadores. Los anuncios recientes de parte de Boric de realizar una reforma al sistema de pensiones va en esa dirección, ya que se mantiene la lógica neoliberal del sistema de pensiones actual y donde el cambio de nombre es lo más novedoso. La lucha de clases continúa y el progresismo sin duda no es la alternativa para solucionar el problema de los pueblos. Les habló Enrique Sáenz desde Chile. Venceremos. Gracias Enrique, y es que quien dijo que debe haber paz entre clases sociales, hombre, sería una ridiculez. El explotador, ¿cómo vamos a estar los explotados en paz con los explotadores? O sea, estamos claudicando pues antes de nacer, hombre. No, de hecho tiene que profundizarse cada día más. La lucha de clases tiene que ser un hecho real, emancipador de nuestros pueblos, en procura de la emancipación definitiva y verdadera de los pueblos. Gracias, Enrique Sáenz. Continuamos acá en su noticiero Radio Clarín de Colombia desde Brasil, porque la acción criminal de la ultraderecha como sabotaje al balotaje en Brasil
es cada vez una constante. Lula da Silva ganó las elecciones presidenciales, sin embargo, en el Congreso va a tener que hacer un lobby impresionante con esas propuestas contundentes a favor de la sociedad. Y nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Brasil, Bruno Lima Rocha. Lo escuchamos, Bruno. Seguimos con las noticias de Brasil en su momento post-electoral. El presidente que todavía está en oficio, Jair Bolsonaro, ha tardado cerca de 40 horas para venir a público y hablar, y después pasaron 24 horas más para que él, en un video muy fuera del rigor del cargo, pidiera para que sus apoyadores salieran de las carreteras, de los caminos nacionales. Brasil sufrió una especie de paro general forzoso, lockout de patrones, de dueños de empresas de transporte, de dueños de flota de camiones que también son agroindustriales, porque estaban contestando el resultado que ha dado la victoria electoral para Lula por 0,9%. Hay que entender que fue una disputa electoral, pero también una disputa en contra de la máquina del Estado y las fuerzas represoras, y en especial en contra la Policía de Caminos Nacionales, que hizo todo lo que se pudo de lo posible para apoyar a Bolsonaro, incluyendo crímenes en contra del orden público. Para el Clarín de Colombia, desde Brasil, Bruno Lima Rocha. Gracias, Bruno. Ahora nos vamos otro poquito para el lado de allá del charco, nos vamos hasta Suecia, pues. Se dice que el presidente de la FIFA fue monitoreado, infiltrado por espías de la CIA. Oiga, pues qué manía esa de los mandíbulas largas, es que no respetan. Se están cayendo solitos, precisamente esa vaina. Bueno, dejemos que para ello está nuestro corresponsal. Y dice nuestro corresponsal que para influir en sus altas autoridades en beneficio de Qatar. Oiga, pues qué descaro. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal, José Cheo Sánchez. Lo escuchamos, José Cheo. Saludos, amigas y amigos. Se dice que el expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, fue monitoreado e infiltrado por ex espía de la CIA. Qatar empleó ex espías de la CIA para infiltrarse e influir en las altas autoridades de la FIFA. Una investigación de la SRF Suiza muestra que Qatar contrató ex espías de la CIA para infiltrarse en la FIFA. Las altas autoridades de la FIFA fueron hackeados e influenciados para que no retirasen su apoyo de otorgar a Qatar la Copa del Mundo 2022. La operación recibió el sobrenombre de Proyecto Sin Piedad y duró 9 meses, 9 años. Costó más de 4.000 millones de coronas suecas, es decir, 40.000 millones de dólares. Se trata de la empresa estadounidense Global Risk Advisor, creada por el espía de la CIA Kevin Schalker. Los documentos obtenidos por SRF muestran que Qatar quería asegurarse de que la FIFA no cambiara su actitud hacia la Copa del Mundo en Qatar, para asegurarse de que no surgiera ninguna nueva alianza o grupo dentro de la FIFA que pudiera amenazar el arreglo en el 2022. El objetivo era obtener el control absoluto y así fue logrado. El Mundial se celebrará en Qatar. Para Radio Clarín de Colombia les habló desde Suecia José Cheo Sánchez. Oiga pues, querida audiencia y sobre todo los fanáticos del deporte, sobre todo los que las ganan metiendo las patas, literalmente las patas, porque es jugando al fútbol, del buen fútbol. Pero no es cierto de que ganan los equipos, las selecciones, ni el jugador que nosotros vemos a través de las grandes pantallas, de que ese es el gran jugador y que ese es el gran equipo, porque todo está previamente concertado, vea, eso está concertado, así como nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Suecia, José Cheo Sánchez. Gracias, José Cheo.
Continuamos con hechos noticiosos. El Ministerio de Defensa de República Dominicana puso en marcha un proyecto en defensa del futuro de sus connacionales. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal en República Dominicana, Rebeca Enríquez. Lo escuchamos. Buen día, audiencia. El Ministerio de Defensa puso en marcha el proyecto Protegiendo Nuestro Futuro, con el que busca reciclar desechos sólidos colectados en centros de acopio ubicados en las bases militares, con el objetivo de la construcción de la primera estancia infantil para el cuidado de hijos de militares. Durante un acto en el recinto militar general de división Ramón Matías Mella, sede del MIDE, encabezado por el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, y la presidenta de la Asociación Dominicana de Esposas de Oficiales de las Fuerzas Armadas, señora Wendy Santos de Díaz, se dio formal inicio al plan piloto que se extenderá a las bases del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Dominicana. Por otro lado, el gobierno, a través del Ministerio de Defensa, está construyendo un centro de entrenamiento de fuerzas especiales para formar soldados de alto rendimiento en Sierra Prieta, Monteplata. Por otro lado, condenan a 30 y 20 años imputados en muerte de Leslie Rosado. Migración interviene Bonao y detiene 188 nacionales haitianos ilegales. Por otro lado, senador pide investigación por desapariciones, no descarta red de tráfico de órganos. No me pegues en nombre del amor, la campaña que busca ayudar a mujeres maltratadas en República Dominicana. Para Radio Clarín de Colombia les habló Rebeca Enríquez. Oiga, ¿y será que esos carajos sí entienden esa frase? No me pegues en nombre del amor. Oiga, Rebeca, nuestra colega, de verdad esto es tétrico lo que está ocurriendo también en República Dominicana, como está por ahí cerquita en Honduras, en Haití. Bueno, y hasta recién nuestra querida República de Colombia. Gracias, Rebeca. Y ahora nos vamos nuevamente para el otro lado del charco, porque sí que nos gusta pasarnos por allá, mojarnos las patas, como dicen, pero no al estilo de los mandíbulas largas para hacer pasar a... Bueno, nos ahorramos en este momentico. Nos vamos a visitar a nuestro poeta, sí, que por una fuerte gripa estuvo ausente un tiempo. A veces se tiene ideas por compartir, pero nadie le escucha. Oiga pues, en el momento que nos escuchemos libres, en el momento que nos escuchemos libres de perjuicios, de odios, habremos dado un gran paso hacia la paz universal. Oiga, qué acierto de nuestro poeta, como él directamente nos lo hace saber, Faisal Chafaquí. Adelante, Faisal, lo escuchamos. Buen día, audiencia. Un problema de oír y escuchar. Siempre sucede que tienes cierta idea que quieres compartir, pero nadie te escucha. Siempre ocurre que gritas, ya sea de dolor o por tus derechos, pero aún así nadie te escucha. Dentro de las familias, dentro de los grupos e incluso entre naciones, las personas rara vez se escuchan entre sí. Los ejemplos son abundantes. Occidente nunca se sentó a escuchar a Oriente. El norte es sordo hacia el sur. En el mismo momento en que nos planteemos escucharnos atentamente, libres de prejuicios, de odios y de cualquier perspectiva vergonzosa e equivocada, habremos dado un gran paso hacia la paz universal. A veces puedes sentir demasiado dolor cuando ves que personas que están a una distancia geográfica de te escuchan lo que dices, mientras que en su propio país de origen nadie presta oídos. Estamos, en cierto sentido, obligados a aprender a valorar la escucha. Desde Reino de Marruecos, al norte de África, para Radio Clarín de Colombia, les hablo Faisal Chafaquí. Triste, y es una realidad, apreciado Faisal. Hombre, que se siga mejorando, Faisal. Es una triste realidad, porque hasta el mismo su servidor que está en este momento interviniendo, a veces me despacho solo hablando, y de verdad que a mis interlocutores les queda muy poco tiempo a veces de hablar, qué pena, disculpen, pero es como una de esas virtudes que muy pocos tienen, porque yo no la tengo. Y verdad que es un gran problema, porque si sabemos escuchar, estaremos comprendiendo no solamente a nuestro interlocutor, sino la situación de la paz necesaria a nivel universal. Gracias, Faisal Chafaquí. Continuamos con hechos noticiosos ahora desde Cuba.
En 30 años y de manera consecutiva los gobiernos de 190 países de las Naciones Unidas condenan y exigen a Estados Unidos de Norteamérica cesar el bloqueo comercial contra Cuba. Así lo hace saber nuestra corresponsal en Cuba, Tony López. Lo escuchamos, Tony. Buenos días, audiencia. En 30 años y de manera consecutiva, los estados y gobiernos de los 190 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas han condenado y exigido a los gobiernos de Estados Unidos de levantar el genocida y brutal bloqueo económico, comercial y financiero que desde hace 60 años le tiene impuesto al pueblo cubano y a su gobierno y Estado, por el solo hecho de imponer su soberanía e independencia y de tener un sistema económico, político y social diferente al que Estados Unidos quiere imponer, como el que ejerció en la isla de desigualdad, racismo y abusos económicos y sociales por cerca de 58 años hasta el 1 de enero de 1959, que triunfó la Revolución Cubana liderada por Fidel Castro y que acabó con aquella dictadura criminal impuesta por el tirano Batista y apoyada totalmente por Estados Unidos. Ayer, 3 de noviembre, se llevó a cabo el debate y votación de la resolución presentada por el canciller cubano Bruno Rodríguez ante los estados y gobiernos miembros de la ONU, resultando que 185 gobiernos y estados se pronunciaron por el levantamiento del bloqueo y se extendieron en explicar y condenar la grave violación a los derechos humanos y al pueblo de Cuba que comete el gobierno de Estados Unidos y que en estos últimos 3 años de pandemia y crisis económica mundial, el gobierno del ultraderechista Trump y el continuador Biden impuso 243 medidas, entre las que prohibía a los países vender y comerciar alimentos y medicamentos con Cuba, una acción que debe ser considerada como un acto de guerra. Con 185 votos a favor del levantamiento del bloqueo, 2 en contra de Estados Unidos e Israel y 2 abstenciones de los gobiernos fascistas de Brasil y Ucrania, Estados Unidos fue derrotado políticamente en esta política contra Cuba. Desde La Habana, Cuba, para Radio Clarín de Colombia, les habló Tony López. Gracias, Tony. Es que el imperialismo norteamericano no entiende o no quiere entender, de verdad. Y entre más sigan así, más están fortaleciéndonos las luchas populares. O faltarán ejemplos. Brasil, Colombia, bueno, no, y nos volveríamos infinito porque nada más en Latinoamérica tenemos 7 países que avanzan con la espada emancipadora en mano arriba, porque así es que vamos a continuar. Ahora nos regresamos nuevamente a Colombia, analizando la situación carcelaria en Ecuador, especialmente en las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas, con violencia carcelaria que deja más de un centenar de muertos. Dije de Colombia porque es que es un análisis y una denuncia que hace nuestro corresponsal Saúl Ignacio Peláez desde Medellín, Colombia. Adelante, Saúl Ignacio. Buen día, amable audiencia. Un abrazo especial. Hoy haré referencia a nuestro país vecino, el Ecuador. ¿Y por qué? Haré referencia por los hechos de violencia que inicialmente ocurrieron dentro de las cárceles, en especial en las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas. Violencia carcelaria que ha dejado más de un centenar de muertos y ahora mismo se ha trasladado hacia las calles de estas provincias, lo cual se han registrado en enfrentamientos directos entre estos grupos de mafias y la policía ecuatoriana, a tal punto que el gobierno actual del presidente Guillermo Lasso ha recurrido a estados de excepción en la provincia del Guayas y a toques de queda a partir de las 9 de la noche en la provincia de Esmeraldas. Y un último detalle: ha solicitado en las últimas horas el gobierno del presidente Guillermo Lasso
al gobierno del presidente Gustavo Petro la colaboración a través de Ameripol, de la Policía Nacional de Colombia, para contrarrestar estos hechos de violencia tan graves que afectan al vecino país hermano del Ecuador, y que estos buenos oficios sirvan para calmar esa situación, y además para que la concordia entre los hermanos ecuatorianos vuelva a su nivel. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, les informó Saúl Ignacio Peláez Arango. Mil gracias. Gracias, Saúl. Y de verdad que la situación es dolorosa lo que ocurre en nuestro hermano país del Ecuador. Gracias, Saúl Ignacio. Continuamos con hechos noticiosos ahora desde Bélgica, acá en el noticiero Radio Clarín de Colombia. Este 9 de noviembre, gran huelga nacional en Bélgica convocada por la Federación General de Trabajadores Belgas y la Confederación Federal Cristiana ante la pérdida del aumento salarial. Haciendo saber nuestro corresponsal en Bélgica, Hugo René Orejuela. Lo escuchamos, Hugo. Buen día, audiencia. Este 9 de noviembre se desarrollará una huelga nacional en Bélgica convocada por la Federación General de Trabajadores Belgas y la Confederación Sindical Cristiana, organizaciones sindicales que aglutinan más de 3 millones de afiliados en todo el país. Las organizaciones sindicales y sectores sociales vienen reivindicando una adaptación de las normas de negociación salarial y la pérdida de poder de compra frente a un aumento salarial que ha sido congelado sobre pretexto a la crisis económica internacional o burbuja inmobiliaria, y en los últimos años por la recesión económica causada por el COVID-19 y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Por otro lado, ante las altas tarifas de las facturas de gas y electricidad, las organizaciones sindicales reclaman un estándar de tarifas que no solo han causado un aumento de la inflación económica, sino el descontento general de la población frente a una política europea de liberalización energética de gas y electricidad a favor de las empresas privadas proveedoras de estos servicios, que a su vez violan las mismas directivas europeas de protección al consumidor. Para este miércoles se prevé fuertes perturbaciones en el transporte público urbano e interregional en las principales ciudades y puertos marítimos de Bélgica, así como el transporte ferroviario, que se verá reducido en un 80%, y el transporte aéreo, que ha cancelado el 40% de sus vuelos. También gran parte del sector comercio del país se verá afectado con la huelga nacional. Desde Bruselas, Bélgica, para Radio Clarín de Colombia, Hugo René Orejuela. Y es que solidariamente desde su noticiero Radio Clarín de Colombia y la audiencia que está en los distintos continentes, solidarios con esta gran huelga justa allá en Bruselas, Bélgica, convocada por las dos organizaciones más grandes allá, como son la Federación General de Trabajadores Belgas y la Confederación Federal Cristiana. Oiga, pues, decía alguien que cristianos y marxistas no podíamos trabajar juntos, pues aquí está una vez la muestra más de que sí podemos trabajar juntos y de poner esos ánimos. Gracias, Hugo René Orejuela. Ahora nos regresamos nuevamente para nuestro continente americano. Los hechos sobresalientes de esta semana en Bolivia son la instauración del miedo, el terror y el shock colectivo a partir de la violencia. Al parecer, desde el Comité Cívico de Santa Cruz, así nos lo hace saber nuestro corresponsal allá, Gabriel Villalba. Lo escuchamos, Gabriel. Buen día, audiencia. En Bolivia los hechos más sobresalientes tienen que ver con la instauración del miedo, el terror, el shock colectivo a partir de la violencia generada por el brazo militar fascista operativo del Comité Cívico de Santa Cruz. Hablamos de la Unión Juvenil Cruceñista, que ha puesto en zozobra nuevamente a la población cruceña, específicamente del municipio de La Guardia, con este capricho de censo 2023. Se opusieron a la realización del censo del 2022, se opusieron a la realización del censo del 2024, manejan como discurso y bandera de lucha el censo 2023, y con esa excusa, esa bandera de lucha, están generando nuevamente la zozobra, tratando de emular las condiciones de la ruptura del orden constitucional del 2019. En lo táctico, en lo discursivo, en lo estratégico, es la misma generación de violencia que se vivió el 2019 de la mano de grupos ahora fraccionados, el 2019 unificados, hoy no. Hablamos de los comités cívicos, específicamente el Comité Cívico de Santa Cruz de la Sierra.
En el ámbito del plano legislativo, el movimiento al socialismo, una parte del movimiento al socialismo en la Cámara de Diputados, denominados los renovacionistas, pactaron con la oposición que tiene el movimiento al socialismo en esta Cámara. Hablo de Comunidad Ciudadana, el partido de Carlos Mesa, y pactaron con Creemos, el partido de Luis Fernando Camacho, para instaurar una directiva con preferencias del oriente del país, encumbrando a el señor Jerjes Mercado como presidente de la Cámara de Diputados, en una sesión sumamente bochornosa, puesto que se quedó en cuarto intermedio y el único facultado para devolver la reinstauración de la sesión después del cuarto intermedio era el presidente Freddy Mamani, pero no, una señora que pasará a la historia como la imitadora de Yanine Áñez, pasará a la historia como la Yanine Áñez II. Hablamos de la diputada de Oruro, Miriam Martínez Michaga. Se subrogó la representación de presidencia y, al igual que Áñez, instauró nuevamente la sesión, y de esta forma ese bloque denominado divisionista del movimiento al socialismo, que se hacen llamar los renovacionistas, pues toman el control de la Cámara Baja en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Gracias, Gabriel Villalba. Hombre, qué situaciones tan bonitas las que se están dando en nuestro querido continente por el proceso emancipador. Y no olvide, querida audiencia, que en Colombia también se está convocando y se le invita a participar de manera con los artistas, los grafiteros, los cultores, los cantantes, los grandes editoriales en los medios alternativos, independientes y populares, el 15 de noviembre 2022, o sea, el transcurso de la semana, gran marcha por el cambio en Colombia. Así pues, querida audiencia y demás, que se vaya transmitiendo esta voz de aliento, esta convocatoria, para que mostremos que el cambio sí se puede. En tan corto tiempo, los primeros 100 días de nuestro presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, ya son muchas cosas las que se ven. Antes por ahí iban a adelantar aquello que antes se llamaba el bono para el adulto mayor de los 80.000 o 75.000 pesos, porque esto fue excluyente y diferencial. Adelantarse con lo de la media pensión, que equivale a 500.000, oiga, pero no faltaron, ya se imaginan quiénes. Asaltar, que porque entonces son nuevos guerrilleros, nuevos comunistas que van a quebrar el país. Claro, 300 años de Manguala y de Francachela, ellos con el país patas arriba, y ahora porque entonces se les dice que se les quita a los grandes ricos para darle a los pobres, entonces se enojan y forman al y de todo el problema, pues. Gracias, Gabriel Villalba. Y así, querida audiencia del noticiero Radio Clarín de Colombia, hemos llegado al final de esta emisión. Hasta el próximo día. Nos vemos. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.